14. Es natural que con el paso de los años llegue a sernos familiar el pensamiento del ocaso de la vida. Nos lo recuerda, al menos, el simple hecho de que la lista de nuestros parientes, amigos y conocidos se va reduciendo. Nos damos cuenta de ello en varias circunstancias. Por ejemplo, cuando nos juntamos en reuniones de familia, encuentros con nuestros compañeros de la infancia, del colegio, de la universidad, del servicio militar, con nuestros compañeros del seminario. El límite entre la vida y la muerte recorre nuestras comunidades y se acerca a cada uno de nosotros inexorablemente. Si la vida es una peregrinación hacia la patria celestial, la ancianidad es el tiempo en el que más naturalmente se mira hacia el umbral de la eternidad. Sin embargo, también a nosotros, ancianos, nos cuesta resignarnos ante la perspectiva de este paso. En efecto, este presenta en la condición humana marcada por el pecado una dimensión de oscuridad que necesariamente nos entristece y nos da miedo. En realidad, ¿cómo podría ser de otro modo? El hombre está hecho para la vida, mientras que la muerte, como la Escritura nos explica desde las primeras páginas, no estaba en el proyecto original de Dios, sino que ha entrado sutilmente a consecuencia del pecado, fruto de la envidia del diablo. Se comprende entonces por qué, ante esta tenebrosa realidad, el hombre reacciona y se rebela. Es significativo, en este sentido, que Jesús mismo, probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado, haya tenido miedo ante la muerte. Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. ¿Y cómo olvidar sus lágrimas ante la tumba del amigo Lázaro, a pesar de que se disponía a resucitarlo? Aun cuando la muerte sea racionalmente comprensible bajo el aspecto biológico, no es posible vivirla como algo que nos resulta natural. Contrasta con el instinto más profundo del hombre. A este propósito ha dicho el concilio: ante la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su culmen. El hombre no solo es atormentado por el dolor y la progresiva disolución del cuerpo, sino también, y aún más, por el temor de la extinción perpetua. Ciertamente, el dolor no tendría consuelo si la muerte fuera la destrucción total, el final de todo. Por eso, la muerte obliga al hombre a plantearse las preguntas radicales sobre el sentido mismo de la vida. ¿Qué hay más allá del muro de sombra de la muerte? ¿Es esta el fin definitivo de la vida o existe algo que la supera? 15. No faltan en la cultura de la humanidad, desde los tiempos más antiguos hasta nuestros días, respuestas reductivas que limitan la vida a la que vivimos en esta tierra. Incluso en el Antiguo Testamento, algunas observaciones del libro del Eclesiastés hacen pensar en la ancianidad como en un edificio en demolición y en la muerte como en su total y definitiva destrucción. Pero precisamente a la luz de estas respuestas pesimistas,
adquiere mayor relieve la perspectiva llena de esperanza que se deriva del conjunto de la revelación y especialmente del Evangelio. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Como afirma el apóstol Pablo, el Dios que da vida a los muertos, dará vida también a nuestros cuerpos mortales. Y Jesús dice de sí mismo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Cristo, habiendo cruzado los confines de la muerte, ha revelado la vida que hay más allá de este límite, en aquel territorio inexplorado por el hombre, que es la eternidad. Él es el primer testigo de la vida inmortal. En él, la esperanza humana se revela plena de inmortalidad. Aunque nos entristece la certeza de la muerte, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. A estas palabras que la liturgia ofrece a los creyentes como consuelo en la hora de la despedida de una persona querida, sigue un anuncio de esperanza. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. En Cristo, la muerte, realidad dramática y desconcertante, es rescatada y transformada hasta presentarse como una hermana que nos conduce a los brazos del Padre. 16. La fe ilumina así el misterio de la muerte e infunde serenidad en la vejez, no considerada y vivida ya como una espera pasiva de un acontecimiento destructivo, sino como un acercamiento prometedor a la meta de la plena madurez. Son años para vivir con un sentido de confiado abandono en las manos de Dios, Padre providente y misericordioso. Un período que se ha de utilizar de modo creativo, con vistas a profundizar en la vida espiritual, mediante la intensificación de la oración y el compromiso de una dedicación a los hermanos en la caridad. Por eso son loables todas aquellas iniciativas sociales que permiten a los ancianos ya el seguir cultivándose física, intelectualmente o en la vida de relación, ya el ser útiles, poniendo a disposición de los otros el propio tiempo, las propias capacidades y la propia experiencia. De este modo se conserva y aumenta el gusto de la vida, don fundamental de Dios. Por otra parte, este gusto por la vida no contrarresta el deseo de eternidad, que madura en cuantos tienen una experiencia espiritual profunda, como bien nos enseña la vida de los santos. El Evangelio nos recuerda a este propósito las palabras del anciano Simeón, que se declara preparado para morir una vez que ha podido estrechar entre sus brazos al Mesías esperado. Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. El apóstol Pablo se debatía apremiado por ambas partes, entre el deseo de seguir viviendo para anunciar el Evangelio y el anhelo de partir y estar con Cristo. San Ignacio de Antioquía nos dice que, mientras iba gozoso a sufrir el martirio, oía en su interior la voz del Espíritu Santo
como agua viva que le brotaba de dentro y le susurraba la invitación: ven al Padre. Los ejemplos podrían continuar aún. En modo alguno ensombrecen el valor de la vida terrena, que es bella a pesar de las limitaciones y los sufrimientos, y ha de ser vivida hasta el final. Pero nos recuerdan que no es el valor último, de tal manera que, desde una perspectiva cristiana, el ocaso de la existencia terrena tiene los rasgos característicos de un paso, de un puente tendido desde la vida a la vida, entre la frágil e insegura alegría de esta tierra y la alegría plena que el Señor reserva a sus siervos fieles. Entra en el gozo de tu Señor. Un augurio de vida. 17. Con este espíritu, mientras os deseo, queridos hermanos y hermanas ancianos, que viváis serenamente los años que el Señor haya dispuesto para cada uno, me resulta espontáneo compartir hasta el fondo con vosotros los sentimientos que me animan en este tramo de mi vida. Después de más de 20 años de ministerio en la sede de Pedro y a la espera del tercer milenio ya a las puertas. A pesar de las limitaciones que me han sobrevenido con la edad, conservo el gusto de la vida. Doy gracias al Señor por ello. Es hermoso poderse gastar hasta el final por la causa del reino de Dios. Al mismo tiempo, encuentro una gran paz al pensar en el momento en el que el Señor me llame de vida a vida. Por eso, a menudo me viene a los labios, sin asomo de tristeza alguna, una oración que el sacerdote recita después de la celebración eucarística. In hora mortis meae vocame, et uve me venire ad te. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Es la oración de la esperanza cristiana, que nada quita la alegría de la hora presente, sino que pone el futuro en manos de la divina bondad. 18. Lube me venire ad te. Este es el anhelo más profundo del corazón humano, incluso para el que no es consciente de ello. Concédenos, Señor de la vida, la gracia de tomar conciencia lúcida de ello y de saborear como un don, rico de ulteriores promesas, todos los momentos de nuestra vida. Haz que acojamos con amor tu voluntad, poniéndonos cada día en tus manos misericordiosas. Cuando venga el momento del paso definitivo, concédenos afrontarlo con ánimo sereno, sin pesadumbre por lo que dejemos, porque al encontrarte a ti, después de haberte buscado tanto, nos encontraremos con todo valor auténtico experimentado aquí en la tierra, junto a quienes nos han precedido en el signo de la fe y de la esperanza. Y tú, María, Madre de la humanidad peregrina, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Manténnos siempre muy unidos a Jesús, tu Hijo amado y hermano nuestro, Señor de la vida y de la gloria. Amén. Vaticano, 1 de octubre de 1999. Juan Pablo II.